Segundo vídeo de cálculo de superficies con integrales. Antes de ver este vídeo, es muy importante que veáis el anterior, porque hay pasos que los voy a dar por sabidos. Otra cosa, lo dije en el vídeo anterior, también voy a dar por hecho que sabéis dibujar funciones lineales y funciones parabólicas. Si no sabéis hacer eso, iros antes a ver los vídeos relacionados con esto, ¿vale? No vale la pena alargar los vídeos hasta 80 minutos para explicar cada paso. Para ir un poco más dinámico tenemos que saber la base ya. Entonces solo necesitáis eso, ver el vídeo anterior y veros los vídeos de funciones lineales y funciones parabólicas. Ya. Dicho esto, en este vídeo vamos a ver qué ocurre cuando tenemos tres funciones. En el vídeo anterior vimos con dos funciones y ahora vamos a ver con tres. Vamos a ver tres ejemplos, así que venga, vamos a empezar. Nos dice que tengamos en cuenta el área que delimitan las curvas fx, gx y hx. Las colocamos como lo hacíamos en el vídeo anterior, sin más, y ahora vamos a dibujarlas. Lo primero, y igual a x o fx igual a x, lo mismo nos da, es una recta. La segunda es una parábola y la tercera también es una parábola. Luego, a la hora de identificar cuál es cada una, tenéis el truco de que el coeficiente de este es 1 y el de este es 1 entre 4, ¿verdad? Pues en las parábolas, cuanto más grande es el coeficiente, más estrecha o estilizada es la parábola. Por lo tanto, la ancha va a ser el del coeficiente pequeño y la estrecha el del coeficiente más grande. Nuestro área es esta, ¿vale? Fijaos bien porque esto es muy importante. Hasta aquí y baja. ¿Veis? Este es el área que tenemos que calcular, porque es el que delimita las tres curvas. Este cachito de aquí, no cuenta porque no tocan las tres funciones. Pero todo lo que he dibujado sí, como base tiene la función más ancha, como parte de la tapa tiene la recta y como la otra tapa tiene la parábola. Así que tenemos los puntos de corte x1, x2 y x3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Buscar exactamente cuál es el punto de corte. Dirás, joder, si está claro, 0, 1 y 4, efectivamente, pero esto lo tenemos que hacer por si no hacemos bien una tabla o si en la selectividad o donde sea no tenemos un cuaderno y tenemos un folio, lo mejor es que lo calculemos analíticamente. Por lo tanto, lo que hacemos es en el x1 qué dos funciones forman parte del recinto. Y fijaos bien, porque las dos funciones que forman parte son la parábola, la de arriba y la de abajo, ¿vale? La estrecha y la ancha. Dirás, ¿por qué la recta no? Pues si os fijáis, la recta no forma parte porque el área es esta, que estoy marcando aquí con la mano. Ese es el área, pero este cachito no. Por lo tanto, la recta no forma parte. Tenemos que tener en cuenta que x1 entonces es una parábola igual a otra. En este caso, pues esta igual a esta, que son las únicas que tenemos. Lo hacemos, aquí nos da una ecuación de segundo grado, que obviamente la voy a calcular seguido, no paso por paso, y nos va a dar dos respuestas, 4 y 0. ¿Cuál es la que nos viene bien? El 0. El 4 no, porque es imposible. Este punto es el punto 0. El siguiente punto de corte, que es el x2, ¿qué dos funciones forman parte? Pues esta, la parábola estrecha y la recta. La parábola ancha ni siquiera pasa por ahí, por lo tanto, x igual a x cuadrado, ahí lo tenemos, fx igual a gx. Lo mismo, una ecuación de segundo grado, tendríamos que pasar este a la otra parte, menos x cuadrado más x igual a 0, una ecuación de segundo grado, y sacamos dos respuestas, 0 y 1. ¿Cuál es la que no puede ser? El 0, ¿verdad? Por lo tanto es el 1. ¿Por qué no puede ser el 0? Porque hemos dicho que el 0 es este de aquí, 0 y 1, y este punto, por lo que vemos, cae en el 1. Solo nos queda uno más, el x3. ¿Cuáles forman parte? Pues la recta y la parábola ancha, es decir, fx y hx. Los igualamos, una ecuación de segundo grado, calculamos 0 y 4. ¿Cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, 4. Ahora toca un pequeño giro que no vimos en el vídeo anterior, y es el recinto. Como tenemos tres funciones, el recinto no lo podemos calcular de una vez. Lo tenemos que dividir en dos, desde x1 hasta x2 y desde x2 hasta x3. Lo voy a dibujar. Ese es el primer recinto y este es el segundo. Lo tenemos que calcular por separado, no podemos hacer una integral con 3. ¿Por qué? Porque los datos que ponemos aquí solo son dos, 1 y 0. ¿Por qué he puesto 1 y 0? Aquí tenemos el 0 y aquí he puesto 1. Como vimos en el vídeo anterior, el número grande lo ponemos aquí y el pequeño abajo. No puede haber tres números, por lo tanto no puedo meter x1, x2 y x3. Siempre que os aparezcan tres puntos, tres funciones, vamos a tener que hacerlo a cachos.
Vamos a ver más ejemplos durante el vídeo, así que bueno. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta al hacer la integral? La tapa y la base. ¿Cuál es la tapa en este caso? La parábola estrecha. Y la base, la parábola ancha. Por lo tanto, la parábola estrecha menos la parábola ancha. Más el otro recinto, desde x2 a x3. Es decir, desde el punto que delimita el 1 y desde el punto que delimita el 4. Vamos a poner el 4 arriba, el 1 abajo. ¿Y cuál es la tapa en este caso? La recta y la parábola ancha es la base. Por lo tanto, la recta menos la parábola ancha. Paso a otra diapositiva por falta de sitio, falta de espacio. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las integrales. Son integrales directas que deberíais de saber hacer. X cuadrado es el cuadrado más 1 entre 2 más 1. Ahí lo tenemos. Este más de lo mismo. 2 más 1 y abajo 3, 12. Si habéis llegado hasta este punto del temario, sabéis hacer estas integrales. Y en el siguiente, más de lo mismo. Esto lo vimos en el vídeo anterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sustituir el 1 aquí y aquí, menos el 0 sustituido aquí y aquí. Y lo colocamos el 1 menos el 0 sustituido. Y con la otra parte vamos a hacer exactamente lo mismo. Sustituimos el 4 menos sustituimos el 1. Esto nos lo hace la calculadora. Ahí lo tenemos. Y esa es la respuesta. Recordamos que hay que poner unidades cuadradas. Lo único que diferencia este ejercicio de los que vimos en el vídeo anterior es que tenemos 3 puntos y que las áreas se delimitan de dos maneras. Tenemos la parte 1 y la parte 2, pero el ejercicio se hace igual, el procedimiento es el mismo. Vamos a ver un ejemplo más. Voy a ir un poco más rápido porque el ejercicio es exactamente el mismo, ¿vale? Es básicamente lo mismo. Tenemos fx, gx y hx y tenemos que dibujar. Lo primero es una recta, el segundo es otra recta y el tercero es una curva. Ya está, una parábola. ¿Qué puntos de corte tenemos? x1, x2 y x3. Vamos a sacarlos, aunque los podamos ver en el gráfico, vamos a sacarlos a mano. x1 está delimitado por la recta que va hacia arriba y la parábola. Es decir, este y este. Pues los igualamos, ecuación de segundo grado, y los sacamos. 2 no puede ser, por lo tanto es 0. El siguiente, el x2. ¿Quiénes forman parte del x2? La recta hacia arriba y la recta hacia abajo, es decir, fx y gx. Los igualamos, nos va a dar una ecuación de primer grado, fijaos bien, es una ecuación de primer grado, la calculamos y x nos da 1. ¿Coincide? Lo estamos haciendo bien. x3, ¿quiénes forman parte ahí? La recta que va hacia abajo y la parábola, g, x y hx. Lo igualamos, una ecuación de segundo grado. 6 puede ser. No, porque 6 estaría para allí, y por lo que vemos ahí no tenemos nada dibujado, por lo tanto nos quedamos con el 2. Ya estaría. Siguiente paso, lo hacemos igual que en la diapositiva anterior. Dividimos por recintos, desde x1 hasta x2 y desde x2 hasta x3. Entonces, hasta aquí tenemos 1 y 0, ¿verdad? 1 y 0, por lo tanto ponemos 1 y 0, el grande arriba y el pequeño abajo. ¿Cuál es la tapa de este área? La recta, ¿verdad? Pues hacemos la recta menos la base, que es la parábola, más el otro recinto. 2, 1, el área delimitada es esta de aquí, la tapa es la recta, ¿no? Si tiramos una gota caería en esa tapa, y la base es la parábola. Pues hacemos la recta menos la parábola, más de lo mismo. Ponemos todo esto bonito calculándolo, este menos cambia el signo de estos dos, este menos cambia el signo de estos dos y lo calculamos. Hasta ahí todo bien. Y ya estaría básicamente el ejercicio hecho. Lo único que queda es, paso a otra diapositiva porque no me entra, lo único que nos queda es calcular ahora la integral, paso por paso, sabemos cómo se hace, paso por paso todas las integrales y lo hacemos. 2x integrado, 2x cuadrado entre 2. X cuadrado, pues ahí lo tenemos. Y aquí, pues la integral de cada uno. Sustituimos el 1 aquí y aquí menos el 0 sustituido, el 2 lo sustituimos menos el 1 sustituido. Todos los ejercicios se hacen igual, al final es bastante fácil hacer esto. Y gracias a nuestra amiga la calculadora sacamos esto. Y ahí lo tenemos, este sería nuestro resultado. Pero, quiero que os fijéis en una cosa, si lo habéis hecho así y os ha costado entenderlo, darle un par de vueltas, porque lo que voy a explicar ahora igual os rompo un poco los esquemas. Si os fijáis, voy a la diapositiva anterior, tenemos que el área
delimitada es completamente simétrica. ¿Veis que si lo parto por la mitad, esto y este cacho ocupan lo mismo, son iguales? Por lo tanto, podéis hacer la prueba. En vez de calcular todo, podríamos calcular un solo recinto, es decir, de aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí, solo uno de ellos, y multiplicarlo por 2. A ver, que no te estoy entendiendo bien. Lo que digo es, si el área que nosotros tenemos que calcular es simétrico, por ejemplo, en este caso es simétrico, o si fuese un cuadrado, ¿no? Es algo que es simétrico, lo podemos dividir en 2 y calcular solo una de las partes, y luego lo vamos a multiplicar para que me dé la otra. Lo multiplicamos por 2 y ya está. Va, a ver, ¿qué te crees? Que diciéndote esto así de manera rápida por encima, si es simétrico, ¿lo va a dejar así? Claro que no, tengo un ejercicio preparado para que lo podamos ver mucho más claro. En este caso nos dicen la curva fx y tenemos g y h. Fijaos muy bien cómo son, ¿eh? Estas dos son constantes. Recordemos las funciones lineales constantes. Vamos a dibujarlas. Lo primero es una parábola. G igual a 4 es una recta constante en el 4 y h es lo mismo pero en el 1. Y aquí es donde vemos lo que he explicado justo en la diapositiva anterior al final. El área es esta, ¿no? La que se delimita por la curva y las rectas. Este sería el área que tenemos que calcular. Pero si os fijáis bien, en vez de calcularla entera, lo que puedo hacer es dividirla así en un cacho, y este, como es completamente igual, calculo solo una parte y multiplico por 2. Vamos a hacerlo. Sacamos los puntos de corte, x1 igual a, pues bueno, este corte de aquí, que es la parábola y la recta, ¿verdad? La parábola y esta recta. Los igualamos y calculamos el x. ¿Qué es lo que pasa? Que nos da 2 puntos de corte, porque al ser una constante en el mismo plano, tenemos 2 cortes, este y ese. Y lo mismo va a ocurrir, como veis arriba, con el x2. Si lo calculásemos, el x2, me da igual cuál coger, vemos que tanto aquí como aquí, los que interactúan son la recta constante de 4 y la parábola. Lo igualo, esto lo paso como una raíz cuadrada, más menos 2. Y como he dicho, vamos a calcular solo una de las partes, pero se complica. No creéis que va a ser todo tan fácil, ¿verdad? Este área, a su vez, lo podemos dividir en 2. Que es desde 0 hasta 1, este cacho, desde 0 hasta 1 lo dibujo, y el otro es desde 1 hasta 2 y lo dibujo. Tenemos que calcular cada una de esas áreas por separado y luego multiplicarlo por 2 para poder calcular la otra. Y lo vamos a hacer. Del 0 al 1, el 1 lo ponemos arriba porque es más grande, son la recta con la otra recta. Solo tenemos estas dos, esta y esta. Está delimitado por esta y por esta. 4, que es la tapa, la que cae la gota, y 1. Esto es, a ver, es difícil, sé que es difícil, ¿eh? Paraos un poco, pensadlo, en plan, es que no entiendo. Dadle un par de vueltas, ¿vale? No se puede calcular, intentad calcular esto de otra manera. Ya vais a ver que no vais a poder hacerlo. Es la única manera que hay. Bueno, la única, a ver, igual viene un genio matemático y saca otra cosa, ¿no? Es la única manera que podéis hacerlo bien. Y el segundo recinto es del punto 1 al 2, es decir, 2, 1. Y son la parábola, ¿veis? Que es la parábola y esta recta. La tapa va a ser la recta 4 y la parábola va a ser la base. Por eso hacemos la tapa menos la base. Y hay que multiplicarlo por 2 para que me dé también el otro. Pues lo vamos a hacer. Integramos 4 menos 1 es 3, la integral de 3, 3x. Esto lo tengo que integrar cada uno por su lado, 4x, x cubo entre 3. Y ahora hacemos, sustituyo el 1 menos sustituyo el 0, sustituyo el 2 menos sustituyo el 1, como hemos visto hasta ahora. Lo hacemos directamente, lo multiplicamos por 2, lo calculamos y ya estaría. Este es el ejercicio. Aquí lo más complicado es entender muy bien qué es lo que ocurre aquí, por qué lo hemos dividido en 2, en un cuadrado y en un triángulo. Si no se entiende muy bien, bueno, ya haré otro vídeo explicándolo un poco mejor, porque sé que es un poco complicado, igual subo otro ejemplo, pero bueno, dadle un par de vueltas. Eso es todo. Sé que
que ha sido un poco complicado. No es complicado, al final es todo el rato lo mismo. Solo tenemos que buscar los puntos de corte en el X, cómo se delimita y montar la integral. Pero lo más difícil es saber que un área se puede dividir en dos, que es lo que hemos visto en este vídeo básicamente. Dadle un par de vueltas, tenéis 3 ejemplos hechos más otros 2 ejemplos en el vídeo anterior. Son 5 ejercicios que, bueno, a base de verlos y a base de intentar entenderlo vais a llegar a algo. Dicho esto, tenéis el mismo vídeo en Academia Euskera, Euskaraz ikusi nahi baduzue, podéis seguirme en TikTok, en Instagram y bueno, en todas partes. Eskerrik asko, agur!